Buenas tardes mis queridos jóvenes, en esta oportunidad vamos a hacer ahora a continuación un ensayo respecto a lo que es un proceso de polimerización que está más bien orientado para proteínas, acompañado de un ensayo secundario de extracción de ADN de levadura de cerveza, pero bueno, no sé si voy a llegar a hacerlo, por lo menos ver de qué se trata un proceso de polimerización, que es parte de las actividades que ustedes van a resolver. Pero lo que les quiero decir que de las biomoléculas que venimos viendo en el caso de los glúcidos, la concatenación o la unión entre los monosacáridos constituye un polisacárido, ¿no? Un azúcar polimérico, es decir, una estructura molecular mayor constituida por unidades estructurales y funcionales, que en este caso son los monosacáridos. En el caso de los lípidos veíamos más o menos algo parecido, una concatenación, un proceso de esterificación producto de el encadenamiento, si se quiere, o la interacción entre los distintos ácidos grasos. Y en el caso de las proteínas también es un proceso, una proteína es un polímero de aminoácidos unidos con una secuencia determinada. Entonces, esta concatenación de aminoácidos, que son las unidades estructurales y funcionales de las moléculas, de las macromoléculas que van a constituir, que son proteínas, que son los polímeros de estos aminoácidos. También habremos escuchado el término polímeros para hacer referencia a los plásticos. Bueno, que es más o menos lo que quiero demostrar hoy acá con lo que voy a hacer. Los polímeros, o mejor dicho, los plásticos son necesariamente estructuras poliméricas. Ahora, no todos los polímeros son necesariamente plásticos. Como les mencionaba recién, un polisacárido es un polímero, pero no es un plástico, sino una concatenación de monosacáridos. Una cadena de lipídica es la concatenación de ácidos grasos. Es un polímero, pero no necesariamente es un plástico. Una proteína es la concatenación o la polimerización, la unión entre aminoácidos, que son los monómeros, es la unidad estructural y funcional de estas proteínas, pero no por ser una estructura polimérica es un plástico. Pero los plásticos sí necesariamente son estructuras poliméricas constituidas por monómeros específicos que le atribuyen algún tipo de función. Ahora les voy a mostrar cómo yo por accidente descubrí en el laboratorio un polímero y cómo este polímero no es soluble en un solvente orgánico y sí es soluble en agua, que después podemos discutir las aplicaciones que puede llegar a tener. Bueno, ahí me quedó un poquito y ahora les muestro el procedimiento para que veamos de qué se trata. Bien, acá tenemos entonces el cuadro del ensayo, y necesitamos una probeta de plástico. Ahora les explico por qué tiene que ser el plástico. Un beaker o un vaso precipitado con agua. Acá hay agua destilada tibia, ¿sí? Está calentada. Acá tenemos etanol, ¿sí? En este vaso precipitado, en este beaker, tenemos etanol. Obviamente que a la vista entre el agua y el etanol obviamente no hay diferencia. Y acá tenemos el ditol, que es este plástico que yo les digo que descubrí accidentalmente en el laboratorio. Después la anécdota tiene un rato para ser contada, pero bueno, no viene al caso. Y un pincel, que es con el que vamos a pintar las paredes internas de esta probeta de plástico con este polímero. Yo voy a pasar ahora a pintar y después les muestro cómo queda. Bueno, muy bien, ya he pintado entonces, como verán, las paredes internas de esta probeta con el ditol, con este polímero. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle, porque en realidad no es un polímero todavía, es el monómero, es la base estructural. Yo ahora lo que voy a hacer es agregarle etanol, ¿sí? El etanol puro. Con mucho cuidado voy a llenar la probeta con el etanol y lo voy a dejar reposar, porque vean después cómo se constituye el polímero, y ahí después de unos minutos, porque es bastante largo este proceso, les muestro cómo va a quedar. Bueno, mis queridos jóvenes, ya he preparado el ensayo, ya ha reaccionado esto y ha quedado así. Ven que ha quedado como una turbidez dentro de la probeta, y se debe a que el proceso ha acabado y esta sustancia ha polimerizado. Yo voy a proceder a quitar, digamos, este polímero, ¿sí?, de las paredes. Voy a proceder a
a separarlo y vean cómo se separa solo. Recuerden que lo que he agregado acá dentro de la probeta es etanol puro. Etanol medicinal a 96 grados, ¿no es cierto? El que se consigue en la farmacia, en el súper, el que se obtiene comercialmente. Yo separo, extraigo este polímero para que vean cómo se ha dado. Ustedes ya después averiguarán cómo se da el proceso de polimerización con un monómero cualquiera. Voy a tomar, digamos, el polímero, lo voy a extraer y como verán, aquí ha quedado, digamos, formado esta sustancia, ¿sí? Este componente. Vean ustedes las características, ¿no? Yo voy a separar eso un poquito. Voy a mantener las manos húmedas con etanol. Como verán, es tenso, es como si fuera una bolsita, como si fuera un folio, ¿sí? Tiene propiedades elásticas, ¿sí? Es resistente. Yo lo tenso para que se vea. Ven, yo puedo abrirlo como si fuera una bolsita, ¿sí? Básicamente tiene las características propias de un plástico, ¿sí? Ahora voy a hacer la comparación de colocarlo, difícil para que lo vean, pero yo voy a tratar de, en este vaso de precipitado lo que yo tengo es etanol puro. Obviamente si se ha polimerizado con etanol, cuando yo sumerja este componente en etanol y lo mueva, ¿sí? Mezcle, obviamente que no le pasa absolutamente nada, al contrario, se ve clarito cómo prevalece esta sustancia, este componente en el medio sin ningún tipo de alteración, ¿sí? Al contrario, se va volviendo hasta cada vez más transparente, es como que se va puliendo el material y va quedando más funcional, si se quiere, o va cubriendo las características que debería tener desde un principio, ¿no? Entonces acá se observa que el plástico está intacto, ¿sí? El polímero está en perfectas condiciones, ¿sí? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero sumergiéndolo en agua destilada, que para el caso, si yo utilizara agua común, es exactamente lo mismo. Pero bueno, por una cuestión de laboratorio y de protocolo de procedimiento, lo voy a hacer con agua destilada. Busqué una varilla de vidrio para poder hacer la mezcla de manera más correcta. Acá lo que tengo es agua destilada tibia, está entibiada, y si yo agrego el polímero, vean ustedes que inmediatamente empieza a degradarse, chicos. Se disuelve prácticamente en su totalidad. No me ha quedado nada del polímero original. Se homogeneiza muy fácil, ¿sí? Quedan algunas hebritas, por supuesto, pero ahí está esto disuelto. Parecía que tuviera como si fuera una plasticola, ¿sí? En agua, y el calor del agua lo que hace es favorecer el proceso de degradación del polímero, ¿sí? Es impresionante. Vean ustedes cómo han quedado las hebras todo disueltas. Y bueno, básicamente, ¿cuál es el objetivo, el interés de este tipo de materiales? Bueno, este tipo de materiales se podrían armar, por ejemplo, bolsas de plástico, o mejor dicho, de este polímero, que sean degradables en agua, de manera tal de que esto, si obviamente que esta agua posterior debería tener un proceso de filtración muy exhaustivo, quizás no tanto, porque los componentes de este polímero que yo he descubierto accidentalmente, insisto, en el laboratorio, no tienen componentes tóxicos. Pero bueno, lo mismo tendría que ser sometido a algún proceso de filtración como para que esa agua sea bebible, digamos, o potable. Pero sí se puede constituir como aguas grises que podrían llegar a servir tranquilamente para riego, para tirar al cantero, por ejemplo, o simplemente como
digamos, correntías, digamos, propios de para agua de baño, por ejemplo, lo que sea. Agua, me refiero de inodoros y demás. Bueno, que podría llegar a servir y reutilizarse sin tener ningún efecto contraproducente. Lo que sí, claramente, no podría... Vean ustedes cómo se degradó absolutamente. Justamente este es el objetivo, por lo menos dentro de mis objetivos, el manejo de los materiales que sean biodegradables, y sin querer, bueno, consigo uno. Eso ya está en manos de mis colegas, la estructura básica de este descubrimiento muy simple, que podría ser utilizado básicamente para, yo que me dedico al área de los alimentos, como envoltorio o packaging, por ejemplo, de salchichas. Entonces uno, en vez de sacar la salchicha del paquete, tira el paquete con las salchichas y todo en la olla y se degrada y se cocina la salchicha sin ningún tipo de inconveniente. Y eso sería, por ejemplo, una aplicación directa de este material. Por ejemplo, no serviría mucho, por ejemplo, para hacer bolsitas del súper, porque bueno, salvo que no nos agarre una lluvia, pero si vamos cargados con las bolsas del súper, tenemos que volver caminando y nos agarra una lluvia, se nos disuelve la bolsa, digamos, en el camino, y tenemos que estar levantando las cosas con la mano. Bueno, una cuestión desafortunada, pero bueno, básicamente esto es el material o el proceso de polimerización, y en este caso de degradación de un polímero que es soluble en agua y no es soluble en un solvente orgánico como es el etanol, siendo la estructura de base de este polímero una estructura orgánica, cosa absolutamente rara en relación a lo que venimos estudiando, porque sabemos que las sustancias son afines o pueden llegar a disolverse en solventes de la misma naturaleza. Compuestos inorgánicos solubles en agua, los compuestos orgánicos solubles en solventes orgánicos, cosa que en este caso en particular no sucede. Vamos a las actividades ahora. Bueno, mis queridos jóvenes, en este caso, respecto a lo que ha sido el procedimiento de polímeros o fabricación de polímeros, la idea o las preguntas serían básicamente, bueno, ¿cuáles son, sin conocer, la unidad estructural y funcional de los polímeros en términos generales? Particularmente, la segunda pregunta sería, ¿por qué, en este caso, este polímero, que es de naturaleza orgánica, no es soluble en su propio solvente, en un solvente de naturaleza orgánica, y sí es soluble en agua? Para esto no necesariamente tienen que conocer estrictamente la estructura molecular de la unidad de base, que no les quiero decir cómo la tendrían que llamar correctamente, porque si no les respondo la pregunta anterior. ¿Cuál sería la cuestión por la cual no es soluble? No tiene que ver, insisto, con la estructura química o con la composición química, sino con lo que tiene que ver en la estructura del polímero. Y bueno, por último, distinguir de manera teórica por qué decimos que los plásticos son necesariamente polímeros, pero no todos los polímeros son necesariamente plásticos. Bueno, mis queridos jóvenes, espero que les haya gustado la actividad, que sea de utilidad productiva y de interés, sobre todo a esto que para mí es muy importante, porque acá es donde se ve la química aplicada, realmente la ciencia puesta a disposición de la conformación de un material que es de un impacto, de un uso o de un potencial uso significativo, y que su impacto en el medio ambiente es prácticamente nulo. Así que bueno, los dejo con esta nueva entrega de polímeros, y que la ciencia los acompañe hoy y siempre.